sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen, a Biel y a todos ustedes que hacen posible esta transmisión. Bueno, hoy, en las vísperas del Día de los Padres, tenemos buenas noticias. No hemos tenido fallecidos, que eso es muy importante desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad. Se mantiene ingresado, posiblemente la cifra más baja que hemos tenido en los hospitales, 296 pacientes, en vigilancia 12, sospechosos 133 y confirmados 151, o sea, casos activos 151. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros especialistas 574 personas. Ayer, otro día más con más de 2.500 muestras procesadas, 2.536 en los laboratorios de biología molecular del IPK, 1.308, Hospital Hermanos Amejeira, 350, Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Villa Clara, 316, en los laboratorios de biología molecular del Centro de La Habana, 282, en el de Santiago de Cuba, 280, y en el del Hospital Hermanos Amejeira, 94 muestras. Como resultado del estudio de estas 2.536 muestras, se diagnosticaron en el día de ayer 4 casos positivos en nuestro país. Eso da un indicador de o sea, una reactividad de las muestras de 0,16%. Ayer, que es algo que la población ha estado preguntando y a veces plantean que la negativización de algunas provincias obedecen a no haber procesado muestras, le podemos decir que de las 2.536, 1.724 pertenecen a La Habana. Es lógico, es el lugar con más complejidad, es el lugar donde tenemos casos activos y donde hay un grupo de contactos, casos sospechosos. Sin embargo, se procesaron muestras de todas las provincias. Las cifras más elevadas, pues Villa Clara con 142 muestras, Santiago de Cuba con 177, Ciego de Ávila con 82, pero todas, Camagüey con 45, Guantánamo 50, el municipio especial Isla de la Juventud con 48 muestras, Pinar del Río 41, Artemisa 39, Mayabeque 48, en fin, todos los territorios procesaron muestras para poder demostrar y garantizar que no existan casos positivos en sus territorios. Ya se acumulan, desde que comenzó el estudio de esta pandemia en nuestro país, 148.812 muestras analizadas, realizadas, de las cuales 2.309 han sido positivas y por lo tanto se han confirmado 2.309 personas con la COVID-19 en Cuba. Esto representa el 1,6% de las muestras procesadas. De los 4 casos confirmados en el día de ayer, como también ha pasado en los últimos días, todos son cubanos. Los 4 fueron contactos de casos confirmados ya previamente, grupo de riesgo de mucho valor y por el cual se aíslan, se ingresan, se estudian y se acumulan ya 2.007 de los casos confirmados que han sido contacto, el 88,5%, que han sido contacto de casos confirmados anteriormente. Se acumulan 99 en los cuales se busca la fuente de infección, el 4,3% de la epidemia, y se mantiene la misma cifra de personas
que en el momento del diagnóstico han sido contacto, o sea, han adquirido la enfermedad por contacto con el extranjero, como fuente de infección el extranjero, que son 161 personas. De los 4 casos diagnosticados, 2 masculinos, 2 femeninos, ya se acumulan 1.165 del sexo masculino, el 50,4%, y 1.144, el 49,5%. En el acumulado son del sexo femenino. 3 de los 4 de ayer son asintomáticos. De esta forma, en toda la evolución de la pandemia en Cuba, el 54%, o sea, 1.247, no han tenido síntomas en el momento del diagnóstico, y específicamente de lo que está ocurriendo en los últimos 15 días, que también hemos visto en días anteriores que ha tenido un cambio, se ha incrementado el número de casos detectados en asintomáticos, pues el 69,8% no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Estamos hablando de 123 pacientes que en los últimos 15 días, cuando se ha hecho la prueba, cuando se ha hecho el estudio, pues estaban totalmente asintomáticos. 2 casos están en el grupo de 20 a 39 años, en el grupo de 40 a 59 hay un caso, y mayores de 60 hay un caso. No se diagnosticaron niños en el día de ayer con la COVID-19 y se mantiene el acumulado de 249 niños que han sido diagnosticados, de los cuales se mantienen 231 que ya han sido de alta, con una evolución muy favorable, el 92,8%. Los 4 casos pertenecen a La Habana, pertenecen a 2 municipios de aquí de La Habana, y en cuanto a la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, pues la provincia de La Habana, aunque disminuye su tasa de incidencia por 100.000 habitantes, sin embargo es la más elevada de nuestro país. Le sigue en segundo lugar la provincia de Matanza con 0,28, que es la otra que ha tenido casos en los últimos 15 días y que también disminuye su tasa con respecto al día anterior. Es lógico, al no tener nuevos casos confirmados, pues va disminuyendo. Y ratificamos que las restantes 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos en los últimos 15 días. Y como yo referí ayer, en algunos casos por más de un mes sin el diagnóstico de los mismos. De esta forma, hasta anoche a las 12 de la noche, de los 2.309 pacientes diagnosticados, se mantenían ingresados 151. Habían 151 casos activos, de los cuales el 99,3%, o sea 150, presentaban una evolución clínica estable, indicador favorable que habla de los tratamientos y las atenciones que reciben desde el punto de vista médico y de enfermería estos pacientes. Siempre lamentamos los 85 fallecidos que se acumulan en toda la pandemia de nuestro país. Eso da una letalidad de un 3,68%. Con esta letalidad, pues Cuba se mantiene en la posición número 18 en la región de las Américas, que de los 35 países de la región de las Américas, de los cuales 10 tienen letalidades por encima de la región, que es de 5,17%. Cuba, con la tasa de 3,68, pues se sitúa en el lugar número 18. Siempre mencionamos los 2 evacuados,
Ayer, otro indicador muy favorable, se dieron 34 altas de nuestros pacientes. Eso hace que el balance alta, casos diagnosticados, casos ingresados, confirmados, pues sea muy positivo en el día de ayer. Y de esta forma ya se acumulan 2.071 personas, 2.071 pacientes, el 89,7% de todos los diagnosticados en Cuba que están de alta, están recuperados, están en su actividad. Mantenemos un paciente crítico en el Hospital Salvador Allende, que es el mismo que hemos reportado en los días anteriores, que se mantiene crítico, aunque con una situación evolutiva estable, según nos explicaban los especialistas que lo atienden. El mundo, siempre las noticias alarman, ¿no? Aunque se mantienen en los 185 países que han diagnosticado con COVID-19, eso se ha mantenido así durante varias semanas, y de todas formas ayer se confirmaron 138.935 pacientes en el mundo. Ya la cifra supera los 8.457.305 casos confirmados. Más significativo todavía, pues fueron las 5.147 personas que en el mundo fallecieron ayer como consecuencia de esta enfermedad, dando un acumulado de 453.882 fallecidos. La región de las Américas, no menos compleja, ayer se confirmaron 72.324 casos y ya acumulan prácticamente el 50% de los casos del mundo, 4.170.615 casos confirmados en la región de las Américas, que representan el 49,31% del total de casos reportados en el mundo. Fallecieron ayer 3.338 personas para un acumulado de 215.737 fallecidos y una letalidad de un 5,17%, como habíamos dicho anteriormente. Ahí, revisando esta mañana los partes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pues indiscutiblemente el epicentro de la pandemia se mantiene en nuestra región, en la región de las Américas. Lamentablemente es así. Y con cifras extremadamente alarmantes. Esta mañana ya, aunque en el parte que tenemos aquí, habían 978.142 casos confirmados en Brasil. Sin embargo, ya en la información de ahora, de las 6 de la mañana, pues ya estaba en más de 1 millón de casos confirmados en Brasil, solamente superado en el mundo por los Estados Unidos de Norteamérica, y que indiscutiblemente todo tiene que estar relacionado con el no cumplimiento, que además eso se ha transmitido, ha sido la posición de los gobiernos de estos países que no han tenido resultados, pues ha sido no cumplimentar muchas de las medidas de restricción que indiscutiblemente han demostrado que es la única vacuna efectiva que existe hoy para prevenir y evitar y controlar esta pandemia en el mundo. Bueno, de esta forma nosotros terminamos nuestra información. Creo que como regalo del Día de los Padres hay unas cuantas preguntas, ¿no es así, Héctor? Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos allá. Comenzamos entonces. Primera pregunta, formulada por la cadena televisiva estadounidense NBC, dice lo siguiente. El Mayo Clinic en Estados Unidos publicó los resultados de un gran estudio de 20.000 pacientes hospitalizados de COVID-19
que recibieron transfusiones de plasma sanguíneo de personas que se recuperaron. Los hallazgos indican que el tratamiento fue seguro y sugiere que administrarlo a las personas al comienzo de la enfermedad puede ser beneficioso. Ya el doctor Durán ha hablado en otras ocasiones sobre el uso de plasma de pacientes enfermos. ¿Podría hablarnos nuevamente al respecto? ¿Qué tan rutinario es usar este tratamiento? ¿Ha sido fundamental para salvar pacientes? ¿Compartiría usted algún dato concreto? Sí, esta modalidad de tratamiento no es exclusivo de la COVID, como no fue exclusivo del ébola en el momento que se aplicó cuando la epidemia en África Occidental. Y realmente es una modalidad que se utiliza en varias enfermedades, en el cual yo, una persona que ha padecido la enfermedad, le extraigo el suero. Es un suero en el cual debe de haber títulos de anticuerpos suficientes para proteger contra la enfermedad y se lo administro a una persona que está enferma y que, bueno, lo ayuda a su nivel inmunitario, pues a defenderse de la misma, a recuperarse. En Cuba se ha utilizado esa modalidad, se ha hecho reportajes y se han visto entrevistas incluso a personas que después del alta han brindado su suero para extraer, o sea, han donado su sangre para extraer el suero y administrárselo a pacientes. Yo precisaba hoy en la mañana el número de personas que ya se han tratado en Cuba y estamos hablando de 29 pacientes en los cuales se le ha administrado el suero. Es cierto que no se utiliza como una modalidad terapéutica, como un tratamiento desde los inicios de la enfermedad. Generalmente, y me lo explicaba el profe Pereda, se utiliza en pacientes graves, en los cuales los resultados han sido muy satisfactorios. Quizá en otro momento podamos presentar los porcientos, todo esto que está aquí. Y también con la profesora Ileana Morales, jefa de Ciencia y Técnica de nuestro ministerio, directora de Ciencia y Técnica, pues ella nos decía que se está utilizando también en pacientes que después de los 15 días, con una evolución clínica favorable, con el tratamiento apropiado, cuando se le hace el PCR se mantiene positiva el mismo, la prueba se mantiene positiva. Y eso nos ha pasado en casos aislados. Aquí un día me preguntaron por una que creo que era de Mayabeque, que estuvo como 2 o 3 pruebas posteriores positivas, y en los casos que se ha utilizado de estos pacientes para los cuales hay un protocolo, pues también ha habido resultados satisfactorios. Hay que reconocer que para lograr estos tratamientos en 29 pacientes, 138 se han procesado 138 muestras, o sea, los recuperados de nuestro país pues han donado su sangre para que se pueda aplicar el tratamiento en los pacientes que lo requieren. La experiencia existe. Las 2 provincias que más han trabajado son La Habana y Villa Clara, y los resultados en nuestro país, creo que al igual que el mundo, son satisfactorios. Correcto. NBC también pregunta, además de las medidas de distanciamiento social, ¿hay algo médicamente que Cuba hará para evitar una segunda ola que se prevé que se presente en algún momento del otoño? Mira, las nuevas olas estas, que se le llama a un incremento del número de casos en un momento determinado, o sea, después que usted logra controlar la enfermedad, en un momento aparece un número de casos. Para evitar eso no hay ningún tratamiento, ¿no? El tratamiento es en la forma preventiva para que la persona adquiera inmunidad, que eso en Cuba hay experiencia, está el Prevengovir, está la biomodulina, está el interferón nasal, pero eso lo que hace es que si coge el virus, pues la evolución sea más favorable. Ahora, evitar que lo coja
hasta tanto se descubra una vacuna, la única vacuna posible, como también ha expresado nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, pues es la protección, el cumplimiento de las medidas, que es lo único que te va a evitar que tú te contagies con otra persona. Todo lo que está establecido, distanciamiento social, uso del nasobuco, que como también se dice ya, vino para quedarse, al menos en determinadas ocasiones, la desinfección de las manos, todo lo que está establecido, que además nuestra población, a pesar de que una parte de ella no lo está cumpliendo bien, y lo decimos por lo que se ve muchas veces en las calles, pero cultura tiene, conocimiento tiene. Bueno, ya la otra parte es un poco de la responsabilidad individual de cada persona. Un usuario en redes sociales nos comenta lo siguiente: ya todas las provincias y municipios pasarán a la primera fase recuperativa, menos La Habana y Matanzas. Se ha informado que la COVID-19 será endémica y tendremos que convivir con ella. Las cifras de contagios que tenemos son muy bajas en comparación con el resto del mundo y la región. De mantenerse la situación actual, donde las cifras diarias pueden oscilar entre 5 y 20 casos positivos por día en La Habana, ¿eso significa que la provincia no pasará a la fase 1? Pregunta además, relacionado con esto, el mismo usuario, si una de las provincias que actualmente no tiene nuevos casos en determinado momento registra un foco que genere determinada cantidad de casos positivos por varios días, ¿pasará de nuevo al estado de pandemia? Mira, nosotros, y lo hemos explicado así, no nos gusta, no compartimos el criterio de que esta es una enfermedad que se va a quedar endémica, como es las infecciones respiratorias agudas, como es la enfermedad diarreica aguda, a pesar de que disminuye, pero siempre hay un número de casos. Nosotros no compartimos eso, nosotros somos el criterio que incluso aún sin vacuna, con vacuna es más fácil, pero aún sin vacuna, esta es una enfermedad que se puede controlar para evitar que siempre haya un número habitual de casos. ¿Cómo se puede evitar? Ya lo saben. Eso no es información nueva. Ahora, en nuestro país se elaboraron un grupo de indicadores que se explicó por el presidente, por el primer ministro. Se elaboraron un grupo de indicadores, son 5 indicadores, los cuales cada provincia y cada municipio de nuestro país diariamente se hace un análisis de su comportamiento. Y como resultado de estos indicadores obtiene determinados valores, pues se decide si puede pasar a la fase 1, si puede pasar a la fase 2 o si puede pasar a la fase 3 de la tercera etapa. Cuba hoy tiene 13 provincias y el municipio especial y la juventud en la fase número 1 y hay información suficiente. Estos indicadores miden tasa de incidencia, mide existencia de eventos de transmisión local, mide casos activos, por cientos de casos activos, mide casos en los cuales se ha detectado la fuente de infección, es otro indicador, y en la medida que esto va cumplimentando con lo que está establecido, pues se van abriendo las fases. No son absolutos, en el sentido de que no haya un solo caso, de que no haya al menos un evento, sino pueden existir, pero siempre con una tendencia a la disminución y con una tendencia al control. Eso es lo que permite evaluarlo. Hay muchos países del mundo que tienen sus indicadores que evalúan aspectos similares y otros, lamentablemente hemos visto cómo después de lograr reducir el número de casos, pues hay una apertura de las medidas de restricción, no se cumplimentan y han tenido lo que le llaman una nueva oleada, una primera oleada. Que en Cuba trabajamos para que no se nos dé ninguna oleada
a no ser la de nuestro lindo mar ahora en el verano. Doctor, siguiente pregunta, otro usuario en redes sociales. Al inicio de la pandemia se circuló de manera informal un grupo de medicamentos que no se recomendaban su uso pues potenciaban la enfermedad. ¿Puede ser usado el diclofenaco de potasio, Motrin y acetaminofén? Sí, o sea, lo precisamos también con el profe Pereda y sí, se pueden utilizar si requiere su utilización para algo en específico. No está entre los medicamentos que se aplican como el esquema de tratamiento de la COVID-19 en nuestros pacientes. Pero bueno, si hay una persona que lo tiene que tomar por una determinada otra enfermedad, pues no está contraindicado su utilización. Aquí de estos, el diclofenaco de potasio, también llamado Voltaren, que lo hay inyectable, lo hay en tableta. Ese normalmente se utiliza con cautela, se utiliza mucho para dolores articulares, musculares, se utiliza con cautela porque puede provocar trastornos digestivos, sangramientos y demás, gastritis más que sangramiento. Pero eso no tiene que ver con el coronavirus, eso es normalmente como consecuencia del mismo. ¿Quedan más, Héctor? Sí, doctor. Una última pregunta, también de un usuario en redes sociales. Dice, ¿en Cuba se ha contagiado con coronavirus algún paciente con VIH? Y de ser positivo, ¿cómo ha sido su evolución clínica? Sí, en Cuba hemos tenido pacientes con VIH, incluso hemos tenido pacientes graves, pacientes críticos, pacientes no, un paciente. Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, producido por el virus, que es el virus de inmunodeficiencia humana, pues ese tiene una afectación en el sistema inmunitario. Como yo expliqué aquí en una ocasión, el hecho de ser seropositivo, tener SIDA, tener el VIH, no te da más facilidades, o sea, tú no eres más propenso a adquirir la COVID-19. Tienes las mismas posibilidades que una persona que no lo tenga. Claro, estos pacientes pues tienen una afectación en su nivel inmunitario que en ocasiones puede hacer que la evolución sea con algunas que otras complicaciones. En Cuba eso no ha sido lo que, en los pocos casos que hemos tenido, no ha sido frecuente y la evolución ha sido generalmente favorable. Y sobre todo, si el paciente es seropositivo, el paciente con VIH cumple su esquema de tratamiento, que son medicamentos antirretrovirales, que le permiten mantener una carga viral no detectable muchas veces, pues indiscutiblemente pues, es una persona que está en iguales condiciones que cualquier otra persona de evolucionar con la enfermedad sin grandes complicaciones. Eso es lo que pudiéramos decir. Ahora sí, terminamos la ronda de preguntas, doctor. Ya, porque tenemos que ir a preparar para el Día de los Padres mañana, que lo vamos a celebrar en casa. Nosotros compartiremos un tiempo aquí con todas las personas que nos siguen y con ustedes que la hacen posible. Y de todas formas, bueno, pues que tengan un buen día, a mantenernos en casa y a preparar la actividad de mañana en la casa de cada uno de nosotros. O sea, nos quedamos en casa y celebramos el Día de los Padres, con algún distanciamiento, pero lo celebramos en familia, en cada lugar. Bueno, buenos días para todos. Así será, doctor. El agradecimiento para usted, para los corresponsales por sus preguntas, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.